Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. Para este invierno te traigo un tutorial que vamos a tejer un elegante suéter con trenza. Lo vamos a hacer con una puntada bastante cerrada para que nos abrigue en el frío. Espero lo hagas, lo uses y lo disfrutes. Para el tutorial de hoy voy a estar trabajando con un material que es 100% acrílico. Para mi talla, que es la que estoy haciendo en esta clase, es talla pequeña. Usé 4 ovillos de estos. Cada ovillo trae 142 gramos, 230 metros. Y esto es un grosor número 4, es un grosor medio. Y aquí recomiendan usar un gancho de 6 milímetros. Pero yo voy a estar usando para toda la prenda un gancho de 5 milímetros. Para la trenza necesitamos 20 cadenas base. Esto aplica para todas las tallas. Todas las tallas van a tener la misma trenza. Luego de hacer tus 20 cadenas, vamos a hacer 2 y esta va a ser nuestro primer punto medio. Tomamos hebra y en la cuarta cadena, contando las 2 nuevas y otras 2 ahí, hacemos nuestro segundo medio punto. Y van 2, debo tener en total 20 puntos medios. 2, aquí va 3, 4 y así hasta tener 20. Aquí ya tengo mis 20 puntos medios que son la base de la mega trenza. La mega trenza tiene 12 puntos y a los lados yo le coloqué aquí 4 de un lado, 4 del otro, en total me da 20 puntos. Si ustedes le quieren poner a los lados otros motivos, ya es a gusto de ustedes si quieren hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra primera hilera de la trenza. Esto fue una base para empezar nuestra trenza. Ahora ya cuentan las hileras de la trenza. Vamos a hacer 2 cadenas que representan a un punto medio. Tomo hebra, me voy al siguiente espacio. Este no, este pertenece a las cadenas. Aquí, en este, hago otro punto medio. Tomo hebra. Vamos a hacer 2 puntos en relieve por detrás. Entonces el punto en relieve va a ser acá en el tercero. Por aquí tengo ya 2 puntos medios. Me voy acá a este y hago el primer punto en relieve por detrás. Ahí va el primero. Tomo hebra y en el siguiente hago otro punto en relieve por detrás. Puntos altos. Y aquí ya trabajé 4 puntos de un lado. Ahora viene la trenza. Vamos a trabajar los primeros 3 puntos de la trenza en relieve por delante. Tomo hebra. Después de hacer estos 4, me voy acá a este punto. Este ya lo tomé en el relieve por detrás. Vengo con este y hago un punto en relieve por delante. Miren cómo tomo el punto con la aguja así. Aquí va 1. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero. Este ya es la trenza, estos 3 puntos. Miren, queda así. Bueno, ahora tenemos que saltarnos 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el siguiente ya vamos a empezar el cruce de la trenza. Y los cruces se hacen tomando hebra 2 veces para hacer puntos altos dobles. Bueno, toma hebra 2 veces, 1 y 2. Vamos a saltarnos 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí vamos a hacer otros 3 puntos
para el cruce. Este es el primero. Tomo hebra, paso por estas 2 hebras, tomo hebra, paso por estas 2 hebras, tomo hebra y cierro. Voy a tomar hebra 2 veces en el gancho. En el siguiente punto hago otro cruce, puntos en relieve por delante, ahí van 2. Tomo hebra 2 veces y aquí voy para el tercero. Y ahí ya crucé los 3 puntos. Ahora tenemos que trabajar con los puntos que nos saltamos. Y eso los trabajamos con puntos altos normales, pero los tenemos que trabajar aquí en la parte de atrás. Primero, para ayudarnos, identifica cuáles son esos 3 puntos que nos saltamos. Mira, 1, 2 y 3. Ahí tengo que hacer 3 puntos altos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Mira cómo tomo el gancho. Voy a tomar hebra y me voy para atrás y busco el punto que me salté, que aquí está. Si te vas para atrás, mira, aquí lo estoy tomando. Tomo hebra y hago el punto alto. Tomo hebra, me voy a buscar el segundo punto que me salté. Mira, aquí está en la parte de atrás y hago un punto alto. Tomo hebra, mira, me voy por la parte de atrás y hago un punto alto. El punto lo estoy tomando normal, no lo estoy tomando en relieve. Son 3 puntos altos normales que se hacen en la parte de atrás y así ha quedado este cruce. Ahora vamos a trabajar las otras 3 puntos que me quedan de la trenza, que son 12. Aquí tomo hebra y los siguientes 3 puntos los voy a trabajar en relieve por delante. Este ya lo tomé aquí en el cruce. Tomo el punto y lo hago en relieve por delante. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero. Y ya aquí he trabajado los puntos de las trenzas y 4 de borde. Ahora tengo que terminar aquí los otros 4 de borde, que es 2 puntos en relieve por detrás. Y los otros 2 los trabajo puntos medios. 1 y aquí en la cadena trabajo el segundo. Y así ha quedado esta primera hilera de nuestra mega trenza. Ahora vamos a hacer nuestra segunda hilera y todas estas hileras pares del motivo se trabajan igual. Aquí los primeros 4 puntos se trabajan como los ves aquí, como se presentan. Voy a subir con 2 cadenas, que es mi primer punto medio. Aquí hago otro punto medio. Aquí estos puntos se ven en relieve por delante, los voy a hacer los 2 en relieve por delante. Bueno, ahora todos los puntos de la trenza se trabajan en relieve por detrás, los 12 puntos. Aquí me encuentro con estos 3 puntos, entonces los trabajo así en relieve por detrás. Estos ya son los puntos de la mega trenza. Aquí va 1, 2 y 3. Ahora voy al cruce y la pregunta es ¿cuál voy a tomar primero? Pues los que yo vea. Aquí metes el dedo y miras, estos se ven primero y estos se ven después. Estos que están detrás, los que hicimos normal detrás, los voy a tomar primero. Y en relieve por detrás, aquí va 1. Y van 2. Y aquí el tercero.
Ahora los del cruce vienen, aquí los tomo también en relieve por detrás. Mira, aquí está el del cruce, aquí va el primero. Y lo hago en relieve por detrás. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero del cruce. Ahora, los últimos 3 de la trenza, aquí se identifican fácil, los hago también en relieve por detrás. 1, 2, 3. Ahora los de borde, aquí los veo por delante, los hago por delante. Y 2 puntos que son puntos medios al final. Y mira, así se ve al revés y al derecho se ve así. Todavía no tiene forma, pero esto a medida que vayamos repitiendo se va a ver bien bonita esa trenza. Bueno, aquí ya terminamos la segunda hilera. Vamos a hacer ahora nuestra tercera hilera. Vamos a subir con 2 cadenas que representan al primer punto medio y aquí hago mi segundo punto medio. Los bordes siempre es igual, nunca van a cambiar y aquí estos dos los hago en relieve por detrás. Bueno, ya aquí hemos llegado a la parte de la trenza. Vamos a hacer un cruce y cuando se hacen cruces tomamos hebra 2 veces. Aquí nos vamos a saltar estos 3 primeros puntos de la trenza. 1, 2 y 3 y vamos a hacer el cruce en estos 3 puntos. Aquí me salto estos 3, tomo este en relieve por delante y hago el punto alto doble. Aquí va 1, tomo hebra 2 veces, aquí va 2, tomo hebra 2 veces y aquí hago el tercero. Ahora vamos a hacer otro cruce, vamos a trabajar aquí en los 3 puntos que nos saltamos y este cruce lo vamos a hacer por delante. No vamos a trabajar por detrás, sino por delante. Vamos a tomar 2 veces hebra y me voy aquí al primero que me salté. Tomamos otra vez hebra 2 veces. Vamos ahora al segundo punto que nos saltamos y hacemos ahí el cruce. Tomamos hebra 2 veces y ya acá vamos al último punto que nos saltamos, el tercero, y hacemos punto alto doble. Bueno, ahí va este cruce. Ahora vamos a saltarnos los puntos que están aquí detrás de este cruce. Son 3 puntos, míralos. Están aquí escondidos, pero ahí están, los buscamos. Esos 3 no los debemos saltar y vamos a hacer el cruce en estos 3 últimos. Tomamos hebra 2 veces, nos saltamos 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer el primer cruce. Hebra 2 veces, vamos aquí al segundo punto y hacemos punto alto doble, hebra 2 veces y vamos acá al último punto. Bueno, ahora vamos a hacer el cruce de estos 3 que nos saltamos, que están ahí escondidos. Tomamos hebra 2 veces y me voy al primer punto que me salté. Te ayudas con el dedo a buscarlo, este es el primero. Miren, ahí están los 3. Aquí está 1, 2 y 3.
me voy para el primero y ahí hago el punto alto doble. Tomo hebra 2 veces, me voy para el segundo punto que me salté y hago el punto alto doble. Van 2, tomo hebra 2 veces y me voy acá al último punto que me salté. Y hago el punto alto doble. Y así ya tengo los 12 puntos. Ahora voy a trabajar con estos de la orilla, que son 2 puntos altos en relieve por detrás. Aquí va uno, aquí va el segundo y los 2 puntos medios que van al final. Y así ha quedado terminada esta tercera hilera. Ahora la cuarta hilera es igual que la segunda hilera. Las hileras que están por el revés, vamos a hacer 2 cadenas que representan un punto medio. Aquí me voy al siguiente punto medio. Ahora hago 2 en relieve por delante, que al revés se ven en relieve por delante. Y ahora todos los 12 puntos los voy a trabajar en relieve por detrás. Bueno, ¿cuál se me presenta primero? El cruce. Miren, miren aquí. Va primero esto y después este. Entonces voy a tomar acá en relieve por detrás este del cruce. Aquí hago un 1. Miren acá. 2 y 3. Ahora, ¿cuál voy a coger? Los que están aquí, los que veo acá. Miren, este cruce que se ve detrás, los voy a tomar así, en relieve por detrás. Aquí va 1, 2 y 3. Ya voy mitad de la trenza. Ahora aquí, ¿cuál veo de primero? El cruce. Mira acá, aquí veo primero los puntos del cruce y aquí están los puntos que van detrás del cruce. Aquí hago 1, 2 y 3. Ahora hago aquí estos que están detrás del cruce, en relieve por detrás. Todos los 12 puntos van en relieve por detrás para que el lado derecho se vean en relieve por delante. Y aquí va el último de la trenza. Ahora trabajo acá estos 2 que veo por delante, al revés siempre los trabajo por delante. Y los 2 puntos medios, 1 y la cadena y 2. Y así ha terminado, así se ve al revés la cuarta vuelta. Y miren cómo se ve por ahora la trenza con esta cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer la hilera número 5 y es la misma hilera número 1 de la trenza. No estoy contando la hilera que hicimos de base de los 20 puntos medios. Esa no la cuento como la primera. La primera es donde empezamos a hacer los cruces de la cadena. Bueno, a esa la vamos a repetir ahora aquí en la 5 y esto ya terminaría la secuencia de toda la trenza y aquí te lo voy a mostrar. Otra vez vamos a subir con 2 cadenas que es un punto medio. Me voy al siguiente, hago otro punto medio, hago 2 puntos en relieve por detrás. Estos son mis puntos
de borde. Ahora voy a hacer estos 3 puntos que tengo acá de la trenza en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el cruce. Tenemos que saltarnos estos 3 puntos y hacer el cruce aquí en los otros 3 siguientes. Tomamos hebra 2 veces, me salto estos 3 y hago mi primer punto acá. Aquí va 1, tomo hebra 2 veces, me voy al segundo punto que me salté. Aquí van 2, tomo hebra 2 veces y aquí en la tercera. Y ahí ya hice un cruce. Ahora vamos a hacer los 3 puntos altos normales aquí, pero detrás. Estos 3 puntos que me salté los vamos a hacer normal. Vamos a tomar hebra y nos vamos acá atrás en el primer punto. No lo vamos a tomar en relieve por delante ni por detrás, solo así, aquí en este punto, arriba de él, y hago un punto alto normal. Ahí va 1, tomo hebra, me voy al otro orificio, ahí hago 2, y el tercero, que está aquí lo ven claro. Ahí ya está hecho los 3 punticos, mira al revés. Se hacen ahí 1, 2, 3, miren, 1, 2, 3, están atrás. Y estos 3 últimos que tenemos los hacemos en relieve por delante. Hacemos nuestros puntos de borde. Y los puntos que tenemos aquí, 2 puntos medios. Y esta es la secuencia para hacer esta trenza. Vamos a ir repitiendo de la vuelta 1 a la 5, que la 5 equivale a la 1. Ahora tengo que hacer la vuelta del revés, que es igual que la 2 y la 4. Y así hacemos nuestra trenza. Y repitiendo las hileras vamos formando la trenza. Mira, aquí ya tengo mi trenza, mira cómo se ve de bonita. Y vamos a tejer un número de hileras hasta llegar al largo que quieras. Aquí yo voy a hacer un suéter y el largo es desde la parte del cuello hasta debajo de la cintura. Y también ten en cuenta que después le vamos a hacer un elástico. Yo, a ver, tengo acá de largo 37 centímetros y medio y eso es 14 pulgadas y media. Ustedes lo pueden hacer al largo que quieran, incluso puedes hacer un vestido. Y una vez ya llegues a ese largo deseado, vamos a cortar acá este hilo. Y ahora vamos a trabajar acá en los laterales. Vamos a empezar aquí, vamos a insertar nuevo hilo acá para que la puntada, que es puntos medios o punto medio alto, me queden al derecho. En esta primera hilera me quede aquí al derecho. Vamos a insertar aquí hilo nuevo. Voy a hacer 2 nudos.
voy a subir con una cadena. Esa cadena no representa nada, es solo para empezar. Tomo hebra y ahí donde saqué la cadena, en ese mismo espacio empiezo con mi punto medio alto. Aquí va uno y voy a ir haciendo puntos medios altos aquí en todo este borde. No hay puntos definidos, pero tratemos de colocar donde podamos, en los espacios que podamos. Por ejemplo, aquí, miren, en esta voy a hacer otro punto medio. Aquí ya llevo dos. Aquí en este espacio otro punto medio. Y te recomiendo que los vayas contando, porque cuando trabajemos el otro lado necesitamos tener la misma cantidad de puntos. Aquí miren, en este espacio pongo aquí otro punto medio alto. En este otro espacio que está acá, puntos medios. Ya tengo todos mis puntos medios altos y en total tengo 49. Cuéntenlos y escriban ese número por ahí en una notica para hacer lo mismo de este lado. Y ahora vamos a hacer un aumento acá, que es la parte del cuello, para hacerle la parte redondita del cuello. Bueno, para hacer aumento es solo hacer en el mismo punto otro punto medio. Aquí va, en este mismo espacio, aquí tengo el último y aquí mismo hago otro punto medio y ahí tengo un aumento. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda hilera, que es la repetición de las demás hileras que vamos a hacerle acá. Aquí voy a subir con una cadena, tomo hebra y en lugar de tomar el punto así entero como se toma siempre, vamos a trabajar en la lazada que se hace atrás. Miren, aquí ustedes ven estos hoyitos. Vamos a tomar esta hebra de atrás, esta. Y ahí voy a hacer el primer punto medio. Y acá también voy a hacer aumento porque estamos en la parte del cuello. Tomo hebra y ahí mismo hago otro punto medio. Ahí tengo dos puntos medios. Tomo hebra. Me voy ahora punto por punto. Aquí tomo la hebra de atrás y hago un punto medio. Tomo esta hebra de atrás y hago un punto medio. Hebra de atrás, punto medio. Y así me voy por toda la hilera y acá en la parte de abajo, ahí no se hace aumentos, que esta ya es la parte que va debajo del suéter. Ya estoy llegando aquí a la parte final donde no vamos a hacer aumentos y vamos a hacer el último punto, que es solo trabajar aquí en la lazada de atrás, un punto medio. No hacemos aumento, volteamos de una vez y como seguimos en la parte baja, aquí no vamos a hacer aumento, vamos a subir con una cadena, tomo hebra y ahí mismo, después de la cadena, en ese orificio, miren, aquí hago mi primer punto medio y es seguir repitiendo la segunda hilera. Aquí inserto el gancho aquí detrás del punto en la lazada de atrás y hago mis puntos medios altos. Y así sigo trabajando hasta llegar acá y hacemos aumento. Y aquí ya voy a terminar esta hilera y estoy acá en la parte que he decidido que va a ser del cuello y vamos a hacer acá aumento. Uno y ahí mismo hago el segundo. Y vamos a seguir repitiendo esto hasta que llegues ya a la parte que ya no le quieras dar más forma al cuello, que lleguemos un poquito acercándonos al hombro, hasta ahí paras. Yo me voy a ir midiendo esto y ya les cuento cuántas hileras hice y qué hacer después para llegar al hombro.
Bueno, con las 3 hileras que te acabo de explicar, me medí. Por acá te dejo un videito de cómo me mido yo las cosas mientras voy tejiendo y ajusto a mi medida. Vi que esta curva ya era suficiente para mí. Bueno, cuando llegues a eso que sea suficiente para ti, vamos a hacer unas cadenas. El número no importa, no hay múltiplo. Lo importante es que estas cadenas te lleguen hasta el hombro, así como te estoy mostrando por acá. Esto debe llegar hasta el hombro. Yo hice 10 cadenas y eso me llega bien al hombro. Y yo creo que ya con eso estoy bien. Bueno, tú vas a hacer tus cadenas y el número no importa. Bueno, y aquí vamos a continuar con la misma puntada. ¿Qué vamos a hacer? Después de esas 10 cadenas, voy a hacer una cadena más para dar altura. Tomo hebra y acá en la cadena, en la segunda, hago mi primer punto medio. Voy a hacer en las próximas cadenas puntos medios y como hice 10 cadenas, pues tengo que tener 10 puntos medios aquí en el hombro. Voy a ir tejiendo así, vamos tejiendo por todos esos puntos que hiciste. Aquí ya voy a tejer el número 10, el último. Voy a tomarlo así completo para que no se haga un hueco acá. Bueno, y ha llegado acá a la parte que ya habíamos trabajado y es seguir haciendo, mira, aquí tomando esta lazada, este es el primer punto que me encuentro, tomo la lazada de atrás y sigo haciendo mis puntos medios. Bueno, vamos a seguir trabajando todas las hileras. Aquí ya como estamos ya en la parte del hombro, no necesitamos hacer aumentos, vamos a trabajar todos los mismos puntos, la misma cantidad de puntos, vamos a ir trabajando hileras hasta llegar al grosor del hombro que quieras o que necesite tu medida. Ahí nos vemos. Para el grosor del hombro hice 7 hileras y esas hileras me miden de ancho 9 centímetros, 3 pulgadas y media, casi 4 pulgadas. Cuando ya decidí el grosor, de una vez vamos a decidir la sisa que le vamos a hacer para la manga. Aquí he colocado un marcador y de aquí a acá tengo 22 puntos y me mide 19 centímetros, 7 pulgadas y media. Ya esto depende de la talla, del tamaño del brazo, puedes dejar más. Bueno, ahora voy a hacer es trabajar estos puntos hasta uno menos del marcador, porque aquí ya voy a empezar a hacer disminuciones para hacer la horma de la sisa. Ahora vamos a hacer una disminución que es el punto que tengo marcado y el anterior. En estas dos vamos a hacer una disminución y las disminuciones se hacen de la siguiente manera. Tomo hebra y me voy acá en la lazada de atrás y no termino el punto. Me voy acá sin tomar hebra, me voy al siguiente punto, tomo hebra, tengo 1, 2, 3, 4 lazadas, tomo hebra y paso todo esto, estas lazadas. Ahí ya hice una disminución. Ahora aquí volteo y voy a hacer otra disminución. Subo con una cadena, tomo hebra, me voy aquí al primer punto y no lo termino. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, no lo termino, ahora tomo hebra y paso por todos esos y ahí ya hice una disminución. Puedes poner aquí un marcador para diferenciar ese punto. Bueno, y así me voy hasta el final y al final ya sabes que no hacemos, aquí va recto nuestro tejido y aquí vamos haciendo disminuciones hasta llegar al costado, hasta cubrir todo nuestro costado, lo que es toda la parte debajo de nuestra axila o de nuestro brazo.
Aquí ya terminé la sisa y con 4 hileras ya tengo suficiente para llegar hasta el costado. Bueno, ahora vamos aquí a cortar hilo y vamos a hacer la otra parte que nos hace falta de este delantero. Vamos, aquí empezamos la primera hilera al derecho, en la parte de la trenza. Entonces aquí tenemos que agregar nuevo hilo acá. Agregamos aquí nuevo hilo y como estamos en la parte del cuello, tenemos que empezar con un aumento. Y aquí voy a hacer entonces voy a empezar con un aumento y para que tenga todo diseño y que se vea todo igual, pues en la vez pasada, aquí en este lado empezamos por acá y vamos a empezar ahora por acá para que tengan el mismo sentido y no se vea el diseño extraño. Bueno, aquí voy a subir con una cadena y aquí mismo voy a hacer los 2 puntos medios. Y ahí ya está mi aumento. Ahora voy a ir y tengo que tener los mismos números con los que tenía acá. Aquí yo terminé con 49 y más el aumento son 50 puntos, entonces aquí tengo que tener ahora 50 puntos. Tú tienes que tener los mismos que están acá siempre, tienes que ir contando siempre tienes que tener los mismos números en cada hilera. Eso es muy importante. Yo voy a seguir tejiendo mis puntos medios hasta llegar al final. Y seguimos trabajando igual. Aquí ya estoy subiendo, aquí no se hizo aumentos, esta es la parte ya de abajo. Y aquí voy a hacer, esta es la segunda hilera, aquí voy a hacer aumento. Acá hago 1 y 2. Ahora voy a hacer la tercera hilera que para mí ya es la última de los incrementos del cuello. Les muestro acá una vez más, subo con una cadena y aquí mismo hago 2 puntos medios. 1 y aquí mismo 2. Y ya voy punto sobre punto hasta el final. Bueno, aquí te voy a explicar algo importante que seguramente a ti también te va a pasar porque estamos trabajando en diferente dirección. Aquí empezamos de abajo y de este lado empezamos desde arriba para que todo el diseño quede igual. Ahora que terminé mis 3 hileras, en este lado yo terminé en la parte del aumento y enseguida le hice los 10 puntos para ir acá al hombro. Pero aquí mi tercera hilera he terminado acá abajo. No puedo seguir porque entonces ya pierde aquí el número del cuello. Entonces ya sería en la cuarta vuelta, estaríamos haciendo las cadenas y eso no va a quedar bien. Una solución a eso es que cojas de otro ovillo para que no tengas que cortar aquí. Voy a tomar de otro ovillo y voy a insertar aquí en el primer punto que hice, nuevo hilo. Aquí voy a hacer 2 nudos y voy a hacer aquí mis 10 cadenas. Y tú vas a hacer el mismo número que hiciste aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están mis 10 cadenas. Voy a cortar aquí hilo. Hago un nudito, no tan apretado. Y continúo, ya no hay problema, ya están aquí mis 10 cadenitas. Y voy a seguir trabajando acá. Y trabajo también en las cadenas y ya está igual que el otro lado. Y ahora aquí
al llegar a las cadenas que acabamos de adaptar es hacer puntos medios en cada cadena, pero aquí cuidado, te vas a saltar el punto donde atamos el hilo. Ese punto se esconde pero cuenta, ese está aquí y hay que hacerlo. Si no lo haces, estás haciendo disminuciones sin querer. Bueno, y acá ya empezamos con los de la cadena, que en mi caso son 10. Aquí va el 1, 2, 3, y hago toda la cadena y sigo haciendo esto tal y como lo he estado trabajando, el mismo número de hileras. Ya he terminado con las 7 hileras del hombro de este lado y aquí he quedado al opuesto de acá. Aquí cuando terminamos las vueltas, las terminé en la parte de abajo y seguí y aquí hice la disminución para la sisa. Y aquí he terminado acá arriba, pero no puedo seguir porque ya estaría aumentando aquí una hilera más y no va a quedar bien porque pues los dos hombros deben ser iguales. Lo que vamos a hacer es cortar hilo y acá voy a señalar la misma cantidad de puntos que tengo acá, aquí. Aquí tengo 19 centímetros de sisa. Voy a contar los puntos que dejé aquí libre y coloqué acá un marcador. Y aquí es donde voy a empezar a hacer las disminuciones de la sisa. Vamos a cortar acá. Y ahora aquí voy a agregar un nuevo hilo, aquí en todo el marcador. Y voy a empezar con la disminución. Ya voy a quitar el marcador que no lo necesito. Bueno, y la disminución vamos a hacerla así, una cadena para dar altura, tomo hebra y aquí mismo en ese punto hago un punto medio, pero no lo termino. Mire, no lo termino. Me voy al siguiente punto, acá, a la lazada de atrás, tomo hebra, hago el punto y no lo termino. Tengo 4 hebras en el gancho, tomo hebra y paso todo esto. Y ahí tengo mi primera disminución. Y así hago todas las disminuciones de este lado. Tomo hebra y voy haciendo puntos medios en la lazada de atrás. Y así me voy hasta el final. Vas haciendo las disminuciones en la misma número de hileras que tienes de este lado, debes tener de este lado y debes terminar con el mismo número de puntos que terminaste de este lado. Bueno, y así ha quedado ya casi terminada esta parte de adelante. Ahora te cuento mis medidas como para que te orientes o tengas referencia. Aquí de ancho tengo 43 centímetros, 17 pulgadas. El largo de hombro hasta el largo, aquí me hace falta el elástico que le quiero hacer. Tengo 48 centímetros, 19 pulgadas de alto. Bueno, ya te dije aquí que tengo 19 centímetros aquí en la sisa y de la parte última, aquí, con los pocos puntos que tengo hasta el final, quedé con 30 centímetros, 12 pulgadas. Y esta inclinación, que son 4 hileras, esta inclinación aquí me mide 6 centímetros, 2 pulgadas y media. Ahora vamos a trabajar con la parte de la espalda. Y esta vez yo quiero trabajar esta parte sin tener que cortar el hilo. Podemos hacer esto para no hacer costura de este lado. Vamos trabajando la parte de la espalda y vamos a hacer costura, ya es cuando la terminamos aquí. Bueno, con la espalda voy a empezar ahora a hacer aumentos para
hacer la sisa ya de la espalda, voy a hacer lo mismo que está aquí. Pero eso es como trabajar en espejo. Miren, sin cortar hebra, voy a subir con una cadena y aquí en este espacio voy a hacer dos puntos medios. Ahí tengo el aumento y voy trabajando puntos sobre cada punto hasta el final. Y voy a ir aumentando hasta llegar al mismo número. Aquí vamos aumentando hasta tener la misma cantidad de números que esta hilera con la que empezamos los aumentos o las disminuciones, la sisa, aquí, esta. Para mí es la número 4 si la cuento de aquí, 1, 2, 3, 4, hasta tener esta cantidad de números. Aquí ya terminé la sisa que corresponde a la espalda, es solo hacer el mismo número de hileras que hice aquí en la sisa, para mí fueron 4 y terminé con el mismo número de puntos con los que empecé aquí la disminución. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer un número de cadenas hasta llegar al hombro, el espacio o el número de puntos que dejaste aquí, ahora los haces aquí en la cadena. Por ejemplo, si yo dejé aquí 22, que creo que fue lo que dejé, ahora cuento, hago aquí 22 cadenas. Voy a ir haciendo acá 1, 2, 3, 4, hasta tener el mismo número de cadenas, de puntos que tienes acá, y debes medir así igual. Y una vez hice las cadenas para subir al hombro, se trabaja después de las cadenas hileras de puntos medios. Aquí ya trabajé las 7, que son las del hombro. Mira acá para que entiendas mejor, esta es la parte de atrás, esto va a ir aquí con una costura y este va a ser el brazo. Y bueno, ahora aquí la espalda. Ya llegué aquí a la misma medida de lo que es el hombro, pero en la parte de la espalda no le vamos a hacer forma de escote. Yo voy a seguir trabajando las mismas hileras hasta llegar acá, al otro hombro. Así que vas a hacer lo mismo. Tampoco vamos a hacer trenza en la parte de la espalda, es solo trabajar hileras, hileras hasta llegar acá. Hasta llegar acá a la parte de tu hombro. Y cuando llegues ahí, vamos a trabajarle la sisa. Una vez la parte de la espalda cubra todo lo que es la parte delantera hasta llegar acá a la sisa, mira, con 31 hileras, incluyendo las sisas que está aquí, de aquí hasta la otra sisa, tengo 31 hileras, me faltan las otras 4 que es de este lado. Ya una vez lleguemos acá, lo que tengo que es dejar aquí el mismo número de puntos que hemos dejado acá en esta sisa, y acá también debe coincidir el mismo punto, el mismo número de puntos que dejamos cuando empezamos a disminuir. Ahora lo que tengo que hacer es hacer las 4 hileras y hacer disminución acá y luego unimos las dos partes. Mira, así de sencillo es. Es tejer, tejer hasta que cuadre con la parte de adelante, así. Y una vez ya tenemos la pieza completa de la espalda, vamos a unir aquí el costado con puntos deslizados y vamos a hacerlo del lado derecho de nuestra pieza, y el lado derecho es donde está nuestra trenza. Y como finalizamos con los mismos puntos de la pieza del frente, no va a haber problema en hacer esa costura con los puntos deslizados. Me voy punto por punto. Tomo este punto, tomo hebra y paso por todos esos. Tomo aquí una lazada
En el siguiente punto tomo esta lazada, tomo hebra y paso. Tomo esta lazada, tomo la siguiente, hebra y paso. Tomo solo una lazada para que la costura quede delicada, tomo otra lazada del otro punto y paso. Y así voy a unir esta parte del costado y ya tenemos las dos piezas, la del frente y la de la espalda. Voy a mostrarte mejor. Miren cómo se ve. La costura no se va a notar, miren. Y cuando termines la costura del costado y ya cierres lo que es el suéter, la parte del cuerpo, vamos a hacer la unión aquí en los hombros. Aquí ya hice una. Esta te recomiendo que la hagas al revés. Mira, tengo acá al revés la prenda. Y se hace la costura aquí con punto deslizado. Es lo mismo que hicimos en el costado. Unir hilera con hilera, 7 hileras. Se dejan libre el resto y acá se continúa un punto deslizado. Y mira cómo queda en el lado derecho. Bueno, ya unido los hombros y los costados, vamos a preparar el escote para hacer el cuello. Preparar es rodear todo nuestro escote con puntos bajos y esa es la base del cuello que vamos a hacer o del elástico que vamos a hacer en el cuello. Y te recomiendo que eso lo hagas aquí en la mitad de la espalda. Vamos acá a colocar nuevo hilo. Hacemos aquí 2 nudos. Y aquí mismo vamos a empezar puntos bajos. Y empiezo una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Ese es mi primer punto. Y lo voy a señalar aquí con un marcador. Y voy haciendo puntos bajos aquí en cada hilera que hicimos del cuello. Así vamos haciendo. No necesitas múltiplos. Así vamos haciendo estos puntos por todo el cuello y cerramos acá con punto deslizado. Aquí ya tengo el cuello rodeado con puntos bajos. Ahora vamos a hacer el elástico del cuello. Después de cerrar esta vuelta de puntos bajos, vamos a hacer cadenas hasta el largo que le quieras dar o el alto que le quieras dar al cuello. Yo le quiero dar unos 6 centímetros. Entonces voy a ir haciendo cadenas hasta alcanzar ese alto del cuello que quiero. No necesitas que sea múltiplo ni un número específico, solo la medida del alto del cuello que tú quieras. Hice 8 cadenas y ese es el alto que quiero del cuello. Y una vez ya tengas el alto tuyo, vas a hacer una cadena más para dar altura a la hilera que viene, que es puntos deslizados. Vamos a hacer puros puntos deslizados y yo siempre tengo que tener en el cuello 8 puntos deslizados. Aquí va el primero y acá, como son puntos deslizados, a veces es difícil identificar el primero. Te recomiendo que pongas un marcador. Aquí va 1, 2, 3 y voy haciendo hasta llegar acá a la base. Ya tengo mis 8 puntos deslizados. Ahora tengo que deslizarme aquí en la base de mi cuello y para hacer esto me voy al siguiente punto disponible. Este ya lo usé en las cadenas, este no. Al siguiente disponible me deslizo este punto, 1, y me deslizo el siguiente para subir la
para subir con la otra hilera. Volteamos y esos 2 puntos deslizados no hacen parte de los 8 que están en mi cuello, por lo tanto me los debo saltar. 1, 2. Espero que lo estén viendo bien. Y me los salto porque son los que están en la base, los que me deslicé. Este sería el primero y ahí hago 1, tomo la lazada de atrás. 2, esta lazada de atrás del punto deslizado. Aquí va 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo tengo acá. Quito el marcador y este es el 8. Y eso es repetir lo que te acabo de mostrar. Así vamos a trabajar todo el cuello. Cuando lleguemos ya a la parte alta, que no es la parte donde está aquí en la base, siempre vamos a subir con una cadena, que eso es darle altura al punto, y me voy aquí al punto que viene y ahí hago mi primer punto deslizado. Aquí va 1 y pongo acá el marcador y sigo haciendo acá mis 8 puntos. Siempre yo les recomiendo que cuenten los puntos para no hacer disminuciones sin querer. Aquí tengo 7, el 8 cuando lleguemos aquí ya a la parte de la base también se esconde un poco. Eso es porque son deslizados y esos puntos tienden a quedar muy apretados. Si tienes la puntada muy apretada, te sugiero que cambies el gancho en el cuello por uno más grande para que estos puntos no te queden tan apretados y que esto de tejer no se te vuelva un estrés o un problema. Bueno, y aquí miren, este último lo tengo que tomar en la lazada de atrás y me deslizo. Ahora aquí en la base me voy al siguiente punto disponible. Me deslizo 1, me deslizo en el siguiente, volteo, me salto estos 2 que me acabo de deslizar, 1, 2 y tomo la lazada de atrás del primero, tomando siempre la lazada de atrás. Y así hacemos el cuello. Vamos a bordear todo el cuello, todo. Y cuando lleguemos aquí, vamos a cerrar de la misma manera como cerramos el costado. Vamos a cerrarlo del lado derecho con puntos deslizados. Y así esa puntada no se nota. Mira cómo aquí no se nota esa costura. Mira cómo quedó de perfecto cuando se cierra así con puntos deslizados. No se nota nada. Así vamos a cerrar el cuello. Aquí ya he terminado el cuello y le hice acá la costura o la unión igual que como te mostré en el costado y mira cómo queda. Ahora la parte de abajo, este elástico, lo hice de la misma manera como el cuello. Le vas haciendo acá una base de puntos bajos y luego le trabajas los puntos deslizados. Yo le trabajé el mismo número del cuello, el mismo número de puntos aquí en los deslizados. No necesariamente tienes que trabajar el mismo número, eso lo hice yo porque lo quise así. Puedes hacer esto el grueso que tú quieras. Y mira la manga, y aquí este lado la terminé, ya te voy a explicar cómo hacer esta manga. Esta manga la vamos a trabajar también de la misma forma como trabajamos el cuello, sino que aquí vamos a hacer los puntos medios altos, los mismos puntos medios altos que trabajamos aquí en este suéter. Y a lo último le vamos aquí a hacer en el puño los mismos puntos deslizados que hemos trabajado acá en el cuello. Esto se trabaja aparte. Miren, las medidas son de lo que es nada más el punto medio de la manga, sin contar con el elástico del puño. Eso me mide 40 centímetros o 16 pulgadas. Y con el elástico, toda la manga me mide 47 centímetros, 18 pulgadas y media. Bueno. La manga la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vas a hacer aquí
en la parte de la manga del brazo, en toda la sisa y en esta parte alta de acá, una base de puntos bajos. Esta es la base que nos va a ayudar a conectar los puntos acá a la manga. Luego de hacer esos puntos bajos, vas a hacer cadenas hasta el largo que le quieras dar a la manga, teniendo en cuenta que le vamos a hacer un elástico al final aquí en el puño. Ten en cuenta que esto se lo vamos a adaptar después, así que déjale espacio a este elástico. Yo le hice acá 50, hice 50 cadenas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar haciendo puntos medios altos y los vamos a ir conectando acá. Aquí en la parte de la sisa, que es esta parte que está inclinada, cuando lleguemos acá a la base, vamos a ir haciendo aumentos. Estos aumentos solo los vamos a hacer aquí en la sisa. Una vez lleguemos acá a esta parte del hombro, que va aquí nuestra parte delantera y esta parte de la espalda, no vamos a hacer aumentos. Y cuando ya lleguemos aquí a la parte de la espalda en esta sisa, ya tendríamos que hacer disminuciones hasta llegar al mismo número de puntos de aquí, de donde empezamos. Mira cómo queda la manga. Estos son los aumentos. Aquí trabajamos sin aumentos. Mira la parte de acá de la espalda y luego hacemos aquí disminuciones y hacemos unión. La unión que te expliqué como hicimos en el costado, mira, no se nota para nada costura. Mira cómo queda de bonito. Bueno, una vez ya tengas tus 50 cadenas, vamos a hacer una cadena más para darle altura al punto y vamos a ir haciendo puntos medios altos. Yo lo voy a ir haciendo acá, en la parte de acá de esta ondita. Vamos a ir haciendo puntos medios. Y cuando lleguemos a esa base, la base de aquí, ya te indico cómo hacer los aumentos. Voy a hacer el último punto, que es el punto número 50, porque tengo 50 cadenas base, y aquí es donde vamos a hacer los aumentos, en esta parte de acá. Aquí, que es el final de nuestra manga, va a ir recto, no va a tener aumentos. Bueno, entonces aquí tomo hebra. Voy a hacer mi último punto acá, que es el número 50. El último punto medio alto, aquí va 1 y ahí mismo en ese espacio hago otro, que es el aumento. Bueno, como ahí ya tengo un aumento, tengo ahora entonces 51 puntos. ¿Cómo lo voy ahora a unir acá a la base? De la misma forma que hicimos acá con los puntos en el cuello. Vamos acá a acercar un poco. Voy a deslizarme en el punto, en el siguiente punto base disponible, que es este. Acá me deslizo 1, en el siguiente me deslizo 2. Me voy a deslizar 2 veces. Vamos a voltear. Esos 2 puntos deslizados no corresponden a los puntos medios de la manga. Esos solo están ahí para unirlos a la base. Ahora tomo hebra, me salto esos 2 puntos que acabamos de hacer y me voy a este. Bueno, ahora aquí vamos a hacer un aumento porque estamos acá en la base y como vamos a hacer aumento, yo te recomiendo que no tomes el primer punto acá en la lazada de atrás. Tómalo entero. Vamos a tomarlo todo entero y ahí hacemos un punto medio alto, tomo hebra y ahí mismo hago otro punto medio alto. Ahí ya tengo un aumento. El resto lo vamos a trabajar como lo hemos seguido aquí tejiendo, tomando la lazada de atrás. Y hago puntos medios hasta el final. Puntos medios.
aquí trabajando con la lazada de atrás. Y de esta forma vamos a trabajar la parte del aumento de nuestra sisa. La segunda hilera la terminé sin hacer aumentos, con una cadena de subida empecé, y acá ahora estoy haciendo la tercera hilera, y acá les voy a explicar una vez más cómo hacer el aumento y cómo unir a la base. Ya aquí esto ya lo has trabajado como en el suéter, en la parte de abajo, que no se hace aumento, no hay mucho más que explicar ahí. Aquí ahora voy a terminar con 53 puntos. Voy a hacer el número 52 aquí en este último punto, que no lo tomo acá por atrás, sino lo voy a tomar todo entero. Hago un punto y ahí mismo hago el segundo, ahí hago mi aumento, me voy al punto siguiente disponible, me deslizo un punto, me deslizo el siguiente, volteo y otra vez voy a hacer otro aumento. Estas dos que me deslicé no hacen parte de los puntos de la manga. Aquí me voy, cojo el punto entero, hago un punto medio y en ese mismo espacio hago otro punto medio. Ahí ya está mi aumento. Ahora todos los demás los cojo como normalmente los tomo, con la lazada de atrás, y así voy a trabajar los aumentos que van en la parte de la sisa, la parte de abajo, la que va inclinada. Yo voy a hacer 5 hileras, o sea que voy a quedarme, el último aumento va a tener 55 puntos para mí. Ya eso depende de la cantidad de cadenas que ustedes hayan hecho para el largo que le quieran dar a la manga, y también la cantidad de puntos que tengan aquí en la parte de la sisa. Entonces, ¿cómo saber hasta dónde ustedes van a terminar? Es hasta donde hasta aquí voy a hacer aumentos. Ya esta parte en la que nosotros subíamos los puntos para llegar al hombro, aquí yo no necesito hacer aumentos para la manga. Aquí todo va a quedar con 55 puntos. Cuando ya hayas terminado ya de hacer los aumentos y ya llegues a la parte de acá de la manga, vamos a deslizarnos, vamos a unir las hileras de la misma forma que hicimos acá cuando hacíamos los aumentos. Lo único que va a ser diferente es que ya no vas a hacer aumentos, o sea, no vas a hacer acá 2 puntos medios juntos, sino que vas a trabajar un punto medio por cada punto que tengas aquí en tu última hilera. Aquí ya hice mi último aumento, terminé con 55 puntos, ya me uní a la base. Siempre te vas a unir de la misma manera. Ahora aquí vamos a voltear. A tomar hebra. Me voy a saltar estos 2 puntos. Y aquí el primero siempre les recomiendo tómenlo entero. Aquí hago mi primer punto medio o punto alto medio. No hago aumento, así que tomo hebra y me voy al siguiente en la lazada de atrás. Y voy a seguir teniendo mis mismos números, los 55, por todo el resto de lo que es el brazo, hasta llegar a la parte de abajo de la sisa, donde tengo que hacer disminuciones hasta volver a tener 50 puntos, que es con lo que empezamos. Y para hacer las disminuciones me voy a deslizar en la base como lo hemos estado haciendo. Ya la hilera que viene voy a hacer disminución, y aquí voy a hacer me voy a deslizar. Aquí va 1 y me deslizo 2. Listo, volteo. Esas 2 que me deslicé me las salto, no hacen parte de los puntos. Ahora aquí me voy al primero, lo voy a coger así entero. Primero tomo hebra, me voy aquí al primer punto, tomo hebra, y como voy a hacer disminución no lo termino, lo dejo ahí pendiente. Me voy al siguiente, que también lo voy a tomar entero, tomo hebra, paso y no lo termino. Y aquí tengo 4 lazadas en el gancho.
tomo hebra y paso todo. Y esto ya es una disminución y esto ya es un punto, representa un punto. Voy a hacer disminuciones, entonces en los dos primeros puntos convertirlos en uno. Y ahora tomo hebra y voy a hacer todos los puntos tomando la lazada de atrás. Ahora en esta hilera debo tener 54 puntos. Aquí ya voy a llegar al final de esta hilera y como estamos aquí cerca a la base, aquí tengo que hacer disminución y la disminución se hace tomando los dos puntos que están aquí junto con la base de nuestra manga. Tomo hebra, vamos a tomar el punto entero, no la lazada de atrás. Hago el punto y no lo termino, me voy sin tomar hebra al otro punto, lo tomo entero, tomo hebra y no termino el punto, tengo 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso en todas esas 4 lazadas, ahí ya hice la disminución. Ahora voy a deslizarme aquí en la base de la manga, me deslizo en el siguiente punto disponible, 1, me deslizo 2, volteo, tomo hebra, esos 2 que me deslicé me los salto, no hacen parte de los puntos y tomo el siguiente punto. Tengo que hacer disminución en estos 2 primeros puntos que veo aquí. Tomo el punto entero, no lo termino, sin tomar hebra me voy al siguiente punto entero, tomo hebra, tengo 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso en las 4 lazadas y ahí hice otra disminución y así me voy hasta ya terminar la manga y como ya te lo he dicho anteriormente, vas a disminuir hasta tener el mismo número de cadenas con la que empezaste la manga. Y una vez termines la manga y le hagas las disminuciones, ya puedes aquí hacer la costura para unirla. La costura es de la misma forma como lo hicimos acá en el costado. Vas a unir punto con punto, hacer puntos deslizados por el derecho de la prenda para que no se note la costura. Mira cómo queda de perfecta. Y cuando ya tengas cerrada la manga, vamos a hacer aquí una base de puntos bajos, así como hicimos en el cuello, una base acá de puntos bajos. Y después vamos a hacer los puntos deslizados, igual como los hicimos aquí en el cuello. Acá yo ya tengo mi puño hecho, yo hice 12 puntos deslizados para el puño. Todo depende del largo que le quieras dar a la manga, del largo que te haga falta o a tu gusto, como tú quieras. Trabajas así los puntos deslizados y los vas uniendo a la base, igual como hicimos acá en el cuello. Y así ya ha quedado lista esta prenda, este suéter para que lo uses ahora en el frío. Ha quedado hermoso. Mira la elegancia que da la trenza. El cuello ha quedado hermoso. Espero que disfrutes de este tutorial, te animes a hacer esta hermosa prenda y nos vemos en otra clase.